Eduardo Villegas Mejías, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rusia. Es maestro en filosofía y cuenta con amplia experiencia en el ámbito académico y político. De 2018 a 2022, él fue el coordinador de memoria histórica y cultural de los Estados Unidos mexicanos. Ha trabajado como editor independiente y también se ha dedicado a la docencia. El 4 de abril de 2022 fue nombrado oficialmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rusia. Señor embajador, ¿cómo puede evaluar el nivel actual de las relaciones bilaterales entre Rusia y México? Bueno, es interesante que este año, 2025, estamos celebrando 135 años de relaciones entre lo que primero fue el Imperio Ruso y los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es un año pues interesante para reforzar las relaciones bilaterales. Cuando yo presenté mis cartas credenciales en el año 2023 con el presidente Putin, al momento de estar ahí y bueno, además de que me felicitó porque era mi cumpleaños ese día, ¿no? Que es un día muy importante para un embajador, hizo una observación que México ha sido, no solo con el presidente López Obrador, sino históricamente, un país que ha buscado mantener una política equilibrada. Y ante la pregunta de, bueno, ¿cómo evaluaría yo las relaciones bilaterales entre Rusia y México? Yo diría que esa es la tónica que se ha mantenido, digamos, muchos años. Ha habido momentos en que la relación ha sido difícil, incluso al grado de que se rompieron relaciones durante más de 10 años entre nuestros países, bueno, con la Unión Soviética, pero desde que se retomaron relaciones, la verdad es que se ha buscado mantener este equilibrio. Y así, en términos políticos, es que vemos que tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, digamos, que podemos prever y del cual yo tengo la responsabilidad, creemos que seguirá manteniéndose en una relación sana de cordialidad, de mutuo respeto y de pues, búsqueda de beneficios mutuos. México es uno de los socios comerciales más importantes en América Latina para Rusia. El año pasado, la actividad comercial entre los países mostró un crecimiento. ¿Habrá más perspectivas para aumentar el intercambio mercante en 2025? Bueno, una de las labores fundamentales en la Embajada de México y creo que en todas las embajadas es lograr que los intereses comerciales, financieros de nuestros países se vean beneficiados del hecho de que haya un embajador. Y en ese sentido, pues si me hace la pregunta a mí o se la hace a cualquier embajador, todos vamos a decir, no, sí, tenemos interés en que mi país, en este caso México, pues venda más. Y Rusia, pues va a querer lo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto que cada año buscamos en la embajada que esta relación comercial de mutuo beneficio crezca en los países. Por supuesto, hay complicaciones que iniciaron en el año 2022, que son básicamente dos. Por un lado, la logística, que de las mercancías ahora es complicada, pero también los sistemas de pagos. Entonces, bueno, salvando esas dos, digamos, dificultades, por supuesto que buscamos que haya un crecimiento. Tan es así que, bueno, hay dos misiones comerciales
que están ya en proceso para este año de empresarios rusos yendo hacia México. Y por parte de la embajada, aquí en Moscú, adicionalmente, estamos de manera continua con diversas instituciones, la Cámara de Comercio, de Moscú, el Moscow Export Center, y otras instituciones. Estamos buscando siempre hacer vinculación con los diferentes actores locales en México. Tenemos reuniones en línea y buscamos justo que ese comercio que se tiene con México, que debo decir es en más beneficio de Rusia que de México, porque más o menos 3, 4 veces más es lo que vende Rusia hacia México que lo que vende México hacia Rusia. Compramos mucho más de lo que vendemos. Pero bueno, finalmente es en beneficio del país porque son cosas que necesitamos como país. Pero pues la idea es que en muchos otros aspectos también crezca este potencial de intercambios económicos. El año pasado, México y Rusia firmaron el programa bilateral de cooperación en ámbitos de cultura, educación, política juvenil y el deporte. Cuéntanos, por favor, sobre los primeros resultados de este programa y qué es lo que está previsto a realizar en el futuro próximo. Bueno, este tipo de acuerdos, como el que se firmó de la Comisión Mixta de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, lo que hacen es servir como una especie de marco general para las relaciones entre los países. Difícilmente en una embajada llegamos a materializar todos y cada uno de los aspectos. Pero la ventaja de tener un marco general de trabajo es que permite, digámoslo así, que las cosas fluyan. Y esto es lo que hace que diversas instituciones entre México y Rusia puedan tener acuerdos ya, digamos, a un nivel más particular. Entonces, una de las consecuencias, por ejemplo, de esos acuerdos generales que se firman entre países es el hecho de que cada año, por poner un ejemplo muy simple, la institución rusa de Rosatrudnichestva, de cooperación internacional, ofrece un cierto número de becas a estudiantes mexicanos, específicamente para estudiantes mexicanos. Y no son muchas, son alrededor, tengo entendido, 35 becas, pero cada año se llenan. Lo cierto es que esas becas son posibles gracias a este tipo de acuerdos más genéricos. Entonces, ¿cuáles son los resultados concretos de las firmas de estos acuerdos intergubernamentales? Bueno, es el hecho de que existan becas de Rusia, de esta institución tan importante para Rusia como es Rosatrudnichestva, que siga ofreciendo becas, les dé todo el seguimiento, porque eso es muestra de la voluntad que existe del país hacia acá. Y lo mismo con múltiples universidades, el hecho de que sigan viniendo estudiantes. La mitad de la comunidad mexicana, la mitad de la comunidad mexicana que vive en Rusia son estudiantes. Entonces eso nos habla de la importancia que tiene el que sigan existiendo este tipo de acuerdos. Con respecto al tema de la educación superior en Rusia, ¿qué especialidades han demostrado ser las más populares para los estudiantes mexicanos? Bueno, digamos, en tiempos de la Unión Soviética, por ejemplo, era la economía, porque bueno, era uno de los temas que por el tipo de orientación ideológica tenía, al cual le prestaban más atención. Y curiosamente, aunque sigue siendo de mucho interés el aspecto económico, ha girado hacia otras especialidades. Hay mucho interés
en la medicina, porque, bueno, para México, como para todo el mundo, se necesita que los jóvenes estudien medicina, porque son quienes en el futuro van a poder cuidar de la gente. Entonces, pues hay necesidad en México y en todas partes de que los jóvenes se formen en medicina, y Rusia ha sido uno de los países a los cuales se han llegado para los estudios de medicina. Entonces, hay en medicina, hay en economía y, por ejemplo, en tecnologías de la información. Por supuesto, en otras áreas más comunes, digamos, para este tipo de programas, como relaciones internacionales o estudios rusos, pero son sobre todo los primeros: medicina, economía, tecnologías de la información, donde hay mucho interés de parte de los jóvenes en México. ¿Usted nota el interés de rusos a la cultura de México y viceversa, el interés de la gente mexicana a la cultura rusa? Y según su opinión, tenemos que realizar más actividades en este ámbito, como conciertos, festivales, exposiciones. Bueno, siempre hay que hacer más actividades y sobre todo de cultura, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Pero, por supuesto, tanto de un lado como de otro hay un interés muy grande. Solo para dar un ejemplo muy personal, mi hermano mayor era pianista, él ya murió, pero su concierto de graduación de la universidad, del conservatorio en México, su concierto de graduación fue el concierto para piano y orquesta número 3 de Rajmáninov. Entonces, hay mucho, por supuesto, muchísimo interés de parte de México hacia la cultura rusa en temas de música clásica, ¿no? Como el propio Rachmaninoff, o Shostakovich, o Tchaikovsky, o tantos otros grandes compositores rusos. Lo mismo que en el tema de la literatura, con Chekhov, o por supuesto Dostoyevsky, o Tolstoy, o tantos escritores que se conocen de cultura rusa, lo mismo que el propio ballet del Teatro Bolshoi y de otras instituciones. Vamos, la cultura rusa tiene mucho interés en México. Pero lo mismo, también hay un gran interés por la cultura mexicana en Rusia. Yo siempre cuento la anécdota de que la primera vez que fui a Kazán, caminaba por la callecita peatonal del centro de Kazán. Y bueno, uno entra y encuentra souvenirs, ¿no? Check, check. Básicamente, y muchas otras como detallitos de la zona de Kazán. Y entre esos múltiples detalles de la zona específicamente de Kazán, te encuentras un estante completo de Frida Kahlo. Porque Frida Kahlo, pintora mexicana mundialmente famosa, es sobre todo muy, muy apreciada en México. Y se conoce Frida Kahlo, y se conoce el mariachi, y se conocen muchas expresiones culturales de México. Y cada vez que hago pláticas, que hacemos exposiciones, llama todavía más la atención. México, por supuesto, se le conoce por las playas, pero no solamente son las playas y el gusto por ir a tomar el sol, sino son muchos otros aspectos los que en el público ruso hay un enorme gusto. Tan es así que el año pasado vino una marimba. ¿Qué es esto de marimba? Marimba es una suerte como de xilófono, es un instrumento de madera, de percusiones. Bueno, trajimos esta marimba, hicimos un video en el GUM, ahí junto al Kremlin. Bueno, el video lleva 2.5 millones de reproducciones en, ya saben, la plataforma de videos más conocida. Entonces, hay mutuo interés,
tanto de México hacia Rusia como de Rusia hacia México. En el año de 2023, los físicos rusos y mexicanos se acordaron lanzar nuevos proyectos conjuntos de investigación en áreas de la medicina nuclear y sus métodos, así como de ecología y ciencia de materiales. ¿Siguen estos lazos? Actualmente, ¿qué proyectos científicos están de prioridad para los dos países? Sí, bueno, la cooperación técnico-científica es para México pues de muchísimo, muchísimo interés, sobre todo por el alto nivel que tienen las instituciones rusas en muchos ámbitos, ¿no? Desde las matemáticas, con esos famosos científicos en estas áreas, como ahora en medicina, todo el ruido que está generando, la posibilidad de una vacuna contra el cáncer y demás. Es decir, todo el tiempo están buscando la innovación y eso lo respetamos. Y en el área de la física, por supuesto que también hay un enorme interés, y tan es así que ha habido un acercamiento con algunas de las instituciones más importantes en esta área, y hay científicos mexicanos como Ana María Cheto, como Efraín Chávez y otros que han estado viniendo de manera regular para tener actividades, digamos, no solo de un día o dos, sino incluso estancias completas para el desarrollo de proyectos conjuntos. Justo apenas revisaba yo precisamente con Efraín Chávez, que acaba de regresar a México, estuvo casi un año, para que me contara cuál fue el resultado de su estancia, y él está trabajando en unas cosas muy difíciles de compartir así como a nivel muy simple. Yo mismo no las he alcanzado a entender completamente, pero que tienen que ver con física de frontera, ciencia de frontera. ¿Qué es la ciencia de frontera? La ciencia de frontera es el estudio del conocimiento que está buscando los límites mismos del conocimiento actual para acrecentarlos. Entonces, están trabajando en proyectos de ciencia de frontera para que tanto el conocimiento en México sobre la física como el conocimiento en Rusia sea, digamos, mejor, más productivo para efectos prácticos. No sé, alguna vez me explicaba el efecto de la radiación en los astronautas. Por ejemplo, algo que puede parecer obvio, pero no lo es, porque en la Tierra tenemos una capa que nos protege de los radios, de la radiación solar, y en el espacio no. Entonces, ¿qué y cómo proteger a los astronautas y a las astronautas? Bueno, pues justo con este tipo de estudios que permiten identificar diferentes elementos, y los científicos mexicanos están colaborando justo con las instituciones rusas para que ese conocimiento pues sea mejor, para bien de México, para bien de Rusia, para bien de la humanidad. Y en su opinión, ¿qué esferas de cooperación entre Rusia y México todavía no han sido desarrolladas bastante, y en qué tendríamos que enfocarnos para llevar nuestra relación bilateral a un nuevo nivel? Bueno, o sea, puede haber muchos aspectos en los cuales realmente la cooperación no ha sido todo lo sólida que debería. Yo estoy convencido de que las prioridades como país, yo creo que no solo para México, para Rusia, sino para todo el mundo, son básicamente en la medicina y en los temas del campo, la agricultura. Por supuesto, ahora hay un tercer tema que es el que está de moda desde hace relativamente poco, que tiene que ver con todo lo que es la inteligencia artificial, las implicaciones, porque realmente todavía no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Y estos tres temas serían aquellos donde ambos países tienen una larga trayectoria de investigaciones propias, y que, aunque hemos hecho como países
y hemos hecho como embajadas esfuerzos de colaboración, yo estoy convencido que cualquier esfuerzo que tengamos adicional es necesario, porque son temas fundamentales para el futuro como país y como humanidad. Entonces, serían, creo yo, estos tres los temas en los que, aun cuando se tiene trayectoria, debe trabajarse más en ellos. Según la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el país sigue con interés al desarrollo del grupo BRICS debido al impacto de sus miembros a la economía mundial y comercio bilateral. ¿Y con qué de los países del grupo México coopera más activamente y en qué esferas? México tiene con el Concierto de Naciones una relación muy privilegiada con el vecino del norte. Con Estados Unidos nuestro comercio es de más del 80-82%. Es decir, tanto lo que compramos como lo que vendemos hacia afuera viene y va hacia los Estados Unidos. Por eso se entiende mucho de la orientación de los propios negocios, industrias y demás, para hablar inglés, para explorar el mercado de Estados Unidos, también en menor medida de Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos. Entonces, el énfasis está ahí. De ahí al segundo, tercer, cuarto lugar, pues hay un brinco descomunal, gigantesco, entre unos y otros. Pero, no obstante eso, México lo ha reiterado, no está cerrado a explorar, por supuesto, otras alternativas, ¿no? Y por ello es que mantiene relaciones con la Unión Europea, ¿no? Pero con algunos de los países del BRICS. Notablemente, México, como muchísimos países, tienen como socio comercial a China. Sí, China es una de los grandes productores de bienes y mercancías en el mundo y por eso es que México ha tenido un particular comercio con China, lo cual ha generado de repente algunas, digamos, inquietudes con nuestro principal socio comercial que quieren evitar el trasiego de mercancías que vienen originalmente de China hacia los Estados Unidos. Pero bueno, está China. Y está también, por supuesto, la principal economía de América Latina, que es Brasil. Entonces, tanto China como Brasil serían dos de los integrantes principales de BRICS, con quienes México hace regularmente negocios. Ahora, el comercio con Rusia tampoco es despreciable y sería en este orden de ideas también uno de los socios importantes a considerar dentro de la esfera BRICS. Hoy en día se nota el creciente interés al grupo BRICS por parte de los estados latinoamericanos. Por ejemplo, Cuba y Bolivia ya tienen el estatus de los países asociados del grupo. Y en su punto de vista, ¿qué le parece más apropiado para una posible aproximación entre México y los BRICS? Bueno, yo mencionaría que en términos generales, a pesar de que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han declarado públicamente que no hay en el futuro cercano perspectivas de que México en algún momento se sume a los BRICS, por el antecedente que ya mencioné de más del 80% de nuestro comercio con Estados Unidos. Creemos que BRICS, como MICTA, como múltiples organismos multilaterales, son
importantes para que el mundo tenga una perspectiva diversa de las relaciones internacionales, en donde no exista solamente una visión de las cosas. Entre más y más sólidos sean los organismos multilaterales, digamos, las relaciones entre los países van a ser no solamente más ricas, sino que va a haber menos tentación de imposición de parte de algunos de los países, digamos, más grandes. Entonces, en ese sentido es que el hecho de la existencia misma de una coalición de países con sus propios intereses, como lo es el BRICS, ayuda a que el concierto de las naciones, el conjunto de los países, pues tengan diferentes formas de abordar sus relaciones internacionales. Señor embajador, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Anastasia, muchas gracias a todo el equipo de TV BRICS por la invitación y, por supuesto, un saludo a todo el auditorio.